Es posible que usted haya oído esta frase. El caso de la Junta Nacional de Justicia es ya un asunto del pasado. Hay que pasar la página. Hoy vamos a comentar por qué esto no es verdad. Lo primero que hay que tener en claro para entender la complejidad de este asunto es que todas las dificultades se originan en el hecho de tener un Congreso unicameral, como el que ha regido desde el 93 y que aparentemente va a pronto ser desmontado. En los congresos bicamerales, estas cosas se entienden muy fácilmente. Una cámara, las de diputados o representantes, acusa y la otra, usualmente el Senado, recibe la acusación. Es fácil, intuitivamente simple, comprender que quienes forman la primera cámara, la acusadora, no pueden intervenir en las deliberaciones del Senado, que funge en estos casos como una suerte de jurado para aprobar los cargos. Esto se complica en el Congreso unicameral, porque todos los parlamentarios tienen en él el mismo estatuto. La fórmula, compleja sin duda, con la que quiso resolver esto la Constitución del 93 fue entregarle a la Comisión Permanente, un grupo especial formado por 30 parlamentarios, que entre otras cosas sesiona durante los recesos del Pleno, la competencia para presentar acusación ante el resto del Congreso. Esa idea de alguna manera remeda la de la separación entre Cámara Alta y Cámara Baja. 120, 130 congresistas. Al final, con esa fórmula, para aprobar acusaciones, el Pleno se integra por la totalidad de congresistas menos el número legal de miembros de la Comisión Permanente. El Congreso se ha elevado de 120 a 130, de modo que si aplicamos la fórmula, la matemática es sencilla. 130 congresistas, el total del Pleno, menos 30 miembros de la Comisión Permanente, da 100. La regla indica que para aprobar una inhabilitación se requiere 2/3 del número legal de congresistas habilitados para votar. 2/3 de 100 da 67 votos. Siendo compleja, la fórmula es estable, fácil de comprender. Basta con decir antes de cada sesión, como hizo el señor Soto al abrirla de la noche del jueves 7 de marzo, que para aprobar la acusación que pretendía la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, se requería 67 votos. Esto, sin embargo, no terminó siendo tan simple. En el momento de la votación, la señora Tello se dio cuenta que entre los votantes, su caso había sido aprobado para inhabilitación con exactamente 67 votos, estaba el señor Luna, miembro de la Comisión Permanente. La señora Tello entonces protestó. Su defensa ha protestado. Si el señor Luna es miembro de la Comisión Permanente, conforme a lo que dice la Constitución, a la fórmula que acabamos de repasar, él no puede estar entre los 100 congresistas habilitados para votar en esa sesión, y mucho menos entre los 67 que pueden aprobar una acusación. El argumento parece simplísimo y conforme a él, la señora Tello no puede considerarse, y no se está considerando, inhabilitada para integrar la Junta. Solo ha reunido en su contra el Congreso 66 votos válidos. Aquí es cuando las cosas se complican. Alertados por la denuncia de la señora Tello, los y las que integran la mayoría en el Congreso pusieron sobre la mesa un argumento que no es nada simple ni de entender ni de analizar en sus consecuencias. ¿Cuál fue ese argumento? En junio del 2018, la Junta de Portavoces aprobó un acuerdo que establecía lo siguiente. Si algún miembro de la Comisión Permanente no ejerce o no ejercía su voto ante ella, recuperaba su derecho a votar ante el Pleno. Repito, si algún miembro de la Comisión Permanente no ejercía su derecho a votar ante ella, recuperaba su derecho a votar ante el Pleno. Esta regla no es todo lo sencilla que la mayoría del Congreso ha querido sostener al defender el voto
del señor Luna. Para comenzar, le da a los congresistas miembros, los que integran la comisión permanente, una facultad discrecional difícil de justificar. Conforme a esa regla, ellos o ellas pueden elegir dónde votan. Si quieren, votan en la comisión permanente. Y si no quieren o les interesa más apoyar mayorías o minorías en el Pleno, pues se saltan la comisión permanente y reservan su voto ante el Pleno. Esto no es lo único que causa la regla que la mayoría en el Congreso ha puesto sobre la mesa para defender el voto del señor Luna. Hay más. Como anotó el profesor Eber Campos, apenas se publicó el acuerdo con el caso Mamani en el año 18, la regla produce consecuencias devastadoras sobre el procedimiento de conteo de votos para los casos de acusaciones constitucionales. Vamos desde el principio. La regla asumida pacíficamente desde el 93 hasta el 18 rezaba del siguiente modo: 130 congresistas, 120 al principio del periodo, menos 30 congresistas de la comisión permanente da 100. Para aprobar inhabilitaciones se requieren 2/3 de 100, es decir, 67. Cuando se aprueba la regla de la Junta de Portavoces, las matemáticas de este cálculo se alteran completamente, porque los congresistas, como está claro, adquieren el derecho a elegir en qué foro votan, si en la comisión permanente o en el Pleno. Y si no votan en la comisión permanente, pues automáticamente elevan el número de congresistas hábiles para votar en el Pleno. Es tan simple como esto. En una ecuación de porcentajes, si se eleva el factor principal, se incrementa el número neto de la porción habilitada para votar. 2/3 de 100 son 67. Pero si 3 congresistas más pasan de la comisión permanente a el Pleno, pues entonces ya no son 100, son 103 habilitados. Y en consecuencia, 2/3 ya no da 67, da 69. Estas consecuencias que, repito, advirtió Eber Campos en el año 2018 son exactamente las que se han producido en el caso de la votación de la Junta Nacional de Justicia la noche del 7 de marzo. El congresista Luna pasa de la comisión permanente al Pleno porque no votó en la comisión permanente. Pero en la comisión permanente solo votaron 27 congresistas, de modo que solo había de 130, 27 inhabilitados para votar en el Pleno, y eso eleva el número de base a 103. No sean 103. 2/3 de 103 no son 67, haga usted sus cálculos, son 69. El Congreso entonces está atrapado en su propia telaraña, porque solo hay 2 maneras de interpretar estas cosas. O con el propio Eber Campos, con Omar Cayo, abogado de la señora Tello, y la propia señora Tello, afirmamos la intangibilidad del artículo 100 de la Constitución y la intangibilidad de la fórmula simple y clara: 67 votos para votar una inhabilitación sobre la base de 100 congresistas y 30 inhábiles por ser miembros integrantes de la comisión permanente, o generamos un esquema en el que la concesión de ese derecho a los miembros de la permanente de elegir dónde votan hace que los números sean siempre provisionales y que haya que calcularlos todo el tiempo en función al modo en que ocurrieron las cosas dentro de la comisión permanente. Algunos ejemplos. En el caso Mamani, en la comisión permanente votaron a favor de la acusación contra los llamados Avengers 15 congresistas. Eso liberaba, habilitaba el voto en el Pleno ya no de 100 parlamentarios, sino de 115. 2/3 de 115 no son 67, son 79. Y voy a repetirlo. La noche del 7 de marzo había 103 congresistas hábiles para votar, porque en la permanente, en el caso de la Junta Nacional de Justicia, solo votaron 27. 2/3 de 103 no es 67, es 69. Y el Congreso no logró, ni contra Tello ni contra Vázquez, 69 votos. Entonces solo hay 2 opciones.
¿O el caso de la señora Tello se cae porque el señor Luna no debió votar? ¿O validamos el voto del señor Luna y entonces se caen automáticamente ambas inhabilitaciones, la de Tello y la de Vázquez, porque ninguna de ellas reúne 69 votos? Bueno, Eber Campos, Omar Cairo no son los únicos constitucionalistas que se oponen, que recusan, que observan fuertemente la validez de la teoría adoptada por la Junta de Portavoces en un acuerdo, no en una reforma del reglamento, no en una ley, no en una reforma constitucional, sino en un acuerdo sin precedentes, sin la opinión de ningún externo al propio Congreso, esta regla que hace relativa, provisional, contingente, la forma de calcular los votos hábiles para destituir o inhabilitar a un aforado. El juez Niño de Guzmán se ha pronunciado en contra de esta regla. Y ese es un caso que no estaba sobre el tapete. El señor Guillermo Bocángel, uno de los 3 Avengers contra quienes se dirigió el acuerdo original de la Junta de Portavoces de junio del 18, uno de los 3 aforados cuya acusación fue aprobada utilizando ese acuerdo, ha litigado todos estos años en contra de las reglas que provocaron su desafuero, la autorización de procesamiento por el caso Mamani. Y en abril del año 23 le ha ganado un juicio constitucional al Congreso. En abril del año 23, el juez Niño de Guzmán, en una sentencia de primera instancia, ha declarado que el artículo 100 de la Constitución está entre esas normas intangibles o duras que no puede ser modificada por ningún instrumento distinto a una reforma constitucional. No por un acuerdo de la Junta de Portavoces del Congreso, ciertamente. En consecuencia, el juez Niño de Guzmán ha invalidado la autorización de procesamiento contra el señor Guillermo Bocángel. Esa sentencia, dictada en abril del 23, que no estaba sobre la mesa, esto es indiscutible, la noche del 7 de marzo, ha sido apelada. La apelación, hasta donde entiendo, la sentencia ha sido entregada a una sala constitucional superior en julio del 2023. De julio a marzo. Han pasado prácticamente 7 meses, están por ser 8. Para quienes conocemos las velocidades normales de una apelación, es tiempo más que suficiente para que la sala constitucional que tiene ese caso lo resuelva. Y entonces en los próximos días podríamos tener una nueva noticia. La sentencia del juez Niño de Guzmán podría confirmarse o revocarse. Si se confirma, el caso contra la jueza Tello cae automáticamente, porque si se confirma, la regla que quedaría es esta. Los miembros de la comisión permanente, el señor Luna incluido, no pueden votar en el Pleno en un caso sobre acusaciones constitucionales. Y sin embargo, si no se confirma, si la Sala Constitucional mantiene la regla contenida en el acuerdo de la Junta de Portavoces de junio del 18, se caen automáticamente los 2 casos, no solo el de Tello, porque conforme a ese acuerdo, los votos hábiles para aprobar la debilitación habrían sido 69, no 67. El Congreso entonces no tiene salida. Además de esto, hay un amparo que presentó la Junta Nacional de Justicia y que probablemente tendrá que ser adecuado a los nuevos hechos en los próximos días. Y hay decisiones que tomar. Las más importantes, ¿cómo va a tomar la Junta Nacional de Justicia todos estos incidentes por resolver en los próximos días? ¿Cómo organizará su quórum en las condiciones en las que estamos? ¿Quiénes se sentarán en la Junta para decidir cómo abordar la cantidad de incertidumbres que ha provocado una votación que no es que se haya logrado con las justas, es que si estas cosas son ciertas, ni siquiera se logró? Estaremos atentos. Hay todavía muchos incidentes por discutir.